Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Estamos en el estudio del Samuel como un libro que presenta el Evangelio de Jesucristo. Y estamos estudiando hoy, nos corresponde el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Primeros 10 versículos del primer libro de Samuel. Esta es una enseñanza de las más importantes que podemos experimentar hoy. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, de vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telán 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Hasta ahí dejamos la Sagrada Escritura. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, estamos esta mañana delante de ti. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Sabes lo que hay en nuestras mentes. Conoces aún las motivaciones de nuestro corazón. Y te rogamos que podamos aprender lo que esta palabra nos quiere enseñar. Que podamos estar atentos a esta instrucción, Señor. Y que podamos traer una transformación a nuestra vida. Padre Celestial, yo te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un pasaje sumamente importante. Recuerden que tiene que ver con nuestra vida. La vida de Samuel se parece mucho a la vida de los cristianos del día de hoy. Son cristianos que una vez no tenían nada en el mundo, eran pecadores, estábamos perdidos en nuestros vicios, pecados y toda inmundicia. Y de repente un día, en medio del desierto, en el pantano, en la oscuridad de la vida, de repente clamamos a Dios, nos acordamos, porque a lo mejor nuestros padres nos dijeron: hay un Dios, y nos llevaron a la iglesia y nos dijeron: hay un Dios, hay una manera diferente de vivir. Y entonces clamamos al cielo y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y en esa experiencia, cuando vino Dios a nuestra vida, nos cambió. Y empezamos a darnos cuenta que estábamos en el camino equivocado. ¿Recuerda cuando éramos niños? Y íbamos a la escuela y jugábamos con cosas como niños, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, el mundo se nos va acercando.
y empezamos a adorar y a codiciar las cosas del mundo. La vida de Saúl era un hombre alto, de alta estatura, era más grande que todos, ¿sí? Y este muchacho era de una familia muy, muy sencilla, de la tribu de Benjamín. Era un muchacho que solamente por su apariencia impregnaba una figura, ¿no? Pero era un hombre sencillo, de un barrio humilde, ¿verdad? Sin embargo, a raíz de que el pueblo estaba en desobediencia a Israel, pidieron un rey y Dios les dio un rey y eligió a Saúl. No porque era alto, no porque tenía la gran inteligencia, sino lo hizo porque por misericordia levantó a este hombre. Y cuando lo levanta, lo unge con la presencia del Espíritu Santo. Le da una capacidad, una habilidad sobrenatural. A la hora que él mismo decía, pero yo no sé, no soy más que un pobre hombre de la tribu de Benjamín. Pero ahora viene a ser el rey. De un salto, de una sola vez fue ese rey. Así como nosotros, siendo pecadores, de un solo salto venimos a ser hijos de Dios. Del reino de las tinieblas, en un solo minuto venimos a ser ahora del reino de la luz. Veníamos de las tinieblas y venimos a la luz. En un momento, ¿qué hicimos para merecer esto? No hicimos nada. Pero sí, Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo entendimos esto? Bueno, entendimos esto cuando el Espíritu Santo nos lo reveló. Y ahora comprendemos este camino. Pero este camino tiene requisitos. Este camino no es un camino, bueno, ahora ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, ahora ya no hago lo que hacía antes, ya no me quedo tirado en la calle ahí, vomitado y borracho, drogadicto, ya no hago eso, ahora ya me estoy portando bien, ¿verdad? Creemos que esto es la manera de ser cristiano. Sin embargo, estamos muy lejos de la realidad. Porque la vida cristiana se identifica porque somos obedientes a la palabra. Si nosotros vamos a obedecer la palabra. Esto es importante. El corazón humano no puede obedecer a Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora fíjense bien. Saúl le dice, quiero darte una instrucción. Así es que está atento a las palabras del Señor. Atento a las palabras de Dios, esa es la recomendación que el profeta Samuel le dijo. Está atento a lo que te voy a decir porque viene de Dios. Y tienes que obedecerlo. Tienes que hacer caso a lo que va a hacer. Y aquí es donde la gran mayoría de nosotros fallamos. Nos cuesta obedecer porque obedecemos de acuerdo a lo que yo entiendo. Obedecemos de acuerdo a lo que más me conviene a mí. Obedecemos la palabra de una manera en la cual no implica una consagración total, sino está bien, voy a obedecer a Dios. Y entonces vivimos una vida sin poder. La obediencia es el secreto de la vida cristiana. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos morada contigo. La gran mayoría de hombres en la Biblia que fracasaron fue porque ellos desobedecieron o desobedecieron a medias la palabra de Dios. Una característica de un cristiano es cuando él obedece la palabra. Por ejemplo, los 10 mandamientos no fueron derogados. Los 10 mandamientos hay que cumplir los 10 mandamientos, pero no lo podemos hacer de nuestra fuerza, sino que lo hace por medio del Espíritu. Cristo lo hizo y por la fe nosotros tenemos que vivir en esos 10 mandamientos y cubrirlo. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas tus cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos honran a Dios y los 6 siguientes honran al prójimo.
Entonces tenemos que darnos cuenta que amar a Dios significa amarlo con todo, a veces hasta con sacrificio. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Dios le dice, quiero que destruyas a Amalek. ¿Por qué destruyó? ¿Por qué era que tenía que destruir y matar hasta los niños? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tenemos en Deuteronomio capítulo 25. En el libro de Deuteronomio capítulo 25 hay una respuesta a eso. El Señor dice de la manera siguiente, Deuteronomio 25, en el versículo 17 y 18, la palabra de Dios dice así, miren, Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice la palabra del Señor, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posea, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Qué fue lo que hizo Amalek, hermano? Amalek es un espíritu diabólico que va a atacarte cuando estás cansado, cuando estás debilitado, cuando tú estás agotado en el matrimonio y decís, no, ya no puedo seguir adelante. Cuando estás agotado por tu salud y dices, no, ya no voy a seguir, y te sientes cansado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud, la manera en que Moisés ordenó todo ese pueblo en el desierto, después que se abrió el mar y pasaron en seco, ordenó el pueblo, los jóvenes iban adelante, ¿verdad? Nunca habían tomado una espada, nunca habían peleado, eran esclavos, lo único que sabían era hacer ladrillos. Y ahora están libres, no saben pelear y están enfrentándose a un desierto donde hay enemigos grandes y feroces. Entonces, él pone a los débiles, a los niños, a los ancianos, los deja atrás. Esta es la orden que Dios, de la manera como Moisés ordenó al pueblo. Van a ir los fuertes adelante y los débiles van a ir atrás para que vayamos despacio. Entonces, Amalek lo ve y era una tribu verdaderamente sanguinaria. ¿Saben lo que hizo Amalek? Ellos van cansados y Amalek se va por detrás y ataca a Israel. ¿Y ya sabe qué atacó? Los más débiles, los niños. Y empezó a matarlos ahí. Moisés era el único en 1,5 millones de pueblo que había ahí que sabía cómo enfrentar la batalla. ¿Cómo fue que le enfrentó la batalla a Moisés? Moisés se fue a la colina y subió sus brazos al cielo. Y dijo, Dios, ahí clamó al cielo. Esto es lo que un padre tiene que hacer cuando el enemigo lo está atacando. Tiene que depender de la gracia de Dios. Cuando el enemigo viene y ataca a nuestros niños, ataca nuestra salud, ataca cualquier cosa. Cuando estamos débiles es cuando el enemigo va a venir. Y vino entonces Moisés, levantó sus manos al cielo y entonces Dios le dio la victoria. Le estaba dando la victoria y empezó a derrotar a Amalek. Pero cuando Moisés bajó las manos, Amalek prevalecía. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos cansamos de orar? Cuando nos cansamos de ir a la iglesia, cuando venimos ya nos aburre la iglesia. Y ya no voy a ir, ya estuvo, ya fuimos. Y empezamos a vivir una vida en que nos empezamos a cansar. Cuando nos cansamos, bajamos los brazos. Cuando algo no nos está saliendo bien y nos desanimamos, bajamos los brazos. Entonces el enemigo viene y viene a nuestra mente. No sirves para nada, nadie te ama, estás solo, mira cómo estás, mira dónde Dios te tiene, y empieza el ataque del enemigo. Y esto es lo que estaba sucediendo. Pero Moisés baja los brazos y ahí el enemigo empieza a prevalecer. Pero
de alguna manera, Dios siempre provee ayuda. Y habían dos hombres ahí, ¿verdad? Que subieron a ayudarlo. ¿Se acuerdan? Y entonces, como lo vieron cansado, le subieron los brazos, ¿verdad? Y cuando le subían los brazos, el poder de Dios caía sobre el enemigo y el enemigo no podía resistirlo y era derrotado. Pero de tal manera que ya no podían sostenerlo, que se le ocurrió poner una roca debajo y lo sentaron a él con los brazos arriba. Y la victoria fue contundente. Pero Dios, que vio la injusticia, la barbaridad, la brutalidad que esta tribu había hecho, dijo, me las van a pagar. Porque la justicia es de Dios. Dios va a obrar la justicia. Hermano, usted dice, ¿por qué están matando tantos niños? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hay tanto aborto? ¿Y por qué hay tanto? ¿Verdad que le decimos? ¿Por qué Dios permite esto? Decimos. Es lo que decimos. ¿Por qué Dios permite eso? En realidad, Dios no lo permite. Es la maldad la que llena el hombre. Pero Dios lo que hace es que va a traer juicio sobre eso. Y esto es lo que trajo. Llegó el día en que Saúl le dijeron, ahora es el turno, le toca a Amalek, va a ser destruido. Amalek va a ser destruido. Hermano mío, cuando su esposo esté cansado, cuando su esposo esté regañadientes, enojado, frustrado, es el tiempo de levantarle los brazos. Es el tiempo de pelear la batalla, porque está en el riesgo de que el enemigo va a venir contra él. Casi siempre cuando una persona está frustrada, desanimada, es el lugar donde el diablo viene y lo atormenta. Y en vez de levantarle los brazos, lo que hacemos es, lo vamos a culpar, lo vamos a acusar y empezamos a tener todo el territorio para el enemigo. Vino el día en el que Dios iba a tomar su justicia. Y dijo, ellos hicieron esto, dañaron al pueblo más débil. Así que le dije a Saúl, destrúyelos a todos desde su niñez. Todito la tribu iba a desaparecer. Y él dice, pero ¿cómo? ¿Por qué va a matar a los niños? En realidad, tiene un sentido espiritual. Tiene un sentido espiritual. ¿Qué ocurre si hubieran dejado esos niños ahí? La maldad hubiera seguido creciendo. Y la palabra de Dios no se hubiera cumplido. Dijo, raeré de la tierra la tribu de Amalek. Con todo, ¿verdad? Yo recuerdo haber visto hace años en la televisión a un hombre que le gustaba tener tigres, pero bebitos, ¿verdad? Los tigres eran como mascotita y él le gustaba exhibir su mascotita. Cuando estaban chiquitos les daba lechita al tigre, ¿verdad? Pero ese tigre no se va a quedar chiquito. Se fue haciendo grandote y se fue haciendo feroz. Y ya después de 4 años, esos se vuelven feroces de verdad y son carnívoros. Un día que el hombre llegó de trabajar y él quiso saludar al tigrito y saludarlo, y el tigre tenía hambre, pues. ¿Y a dónde cree que comenzó? Se lo comió al hombre, lo devoró, lo hizo pedazos. Y yo pensé, así es el pecado. El pecado es chiquito. Empieza una vez, vimos una pequeña cosa en la televisión, y ahí vamos otra vez, y ahí vamos avanzando. En el matrimonio, un pequeño pleitecito, empieza pequeño, pero poco a poco se va encendiendo. Un fosforito, hermano, un pequeño fósforo, enciende un incendio, quema un bosque completo. Una pequeña cosa en la lengua que decimos, no dice que incendia todo un bosque, porque lo que decimos, una pequeña contienda. Mire, hermano, ayer que tuvimos matrimonio les contaba de un hombre famoso cristiano, un hombre que hizo una tremenda ministerio. Yo lo veía con un enorme respeto a ese hombre, un anciano ya, su esposa tenía más de 60 y tantos años de casado. ¿Sabe que un día casi se divorcia? Él contó su testimonio. ¿Por qué? Porque
tuvieron una pequeña discusión que encendió la cosa. Ahí se llegó hasta el final, hasta que llegaron al punto en que dijeron, ya no soporto más, nos divorciamos. Hombre de Dios, de 60 y tantos años de casado. ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo se originó el fuego? Fueron a una consejería y entonces el problema era que la mujer agarraba la pasta de dientes, la pasta dental de en medio y la apachurraba toda. Y el hombre la ponía de atrás, suavecito, ¿verdad? Y eso fue la discusión, hermano. ¿Por qué haces esto si aquí es así como yo quiero? Y ahí empezó y se encendió todo esto hasta que terminó en un punto en el cual se iban a divorciar. El consejero les dio una gran sabiduría, hermano. Con gran sabiduría les compró una pasta de dientes a cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Para que las pequeñas cosas, las pequeñas zorras, se comen la plantación rápidamente. ¿Por qué somos cristianos que no entendemos cómo vivir la vida cristiana? La palabra obediencia. Fíjense bien lo que le voy a decir, hermano. El amor de Dios es incondicional. Muchos fueron al infierno el día de hoy. ¿Los amó Dios? Sí. ¿Les presentaron el evangelio? Sí. ¿Qué tiene que hacer para ir al infierno? Nada. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, porque ya está condenado. Pero el amor de Dios que amó a esa persona, ellos lo rechazaron. Pero la bendición de Dios es condicionada. ¿Por qué hay cristianos que disfrutan la vida cristiana y hay cristianos que no? ¿Por qué hay mayoría de cristianos que se están quejando y otros están disfrutando el evangelio? ¿Por qué unos sirven y otros no? ¿Por qué unos disfrutan la alabanza, levantan sus brazos, están apasionados, leen la Biblia, enseñan la Biblia a sus niños, caminan en la bendición de Dios? ¿Por qué unos sí y otros dicen, no, nos vamos a hacer fanáticos con esto? ¿Por qué otros no? ¿Por qué no hay pasión con esto? La razón, hermano, es que no hemos entendido el propósito de la bendición. La bendición solo viene cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia, Dios dice, si tú me obedeces, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Si tú me desobedeces, todas estas maldiciones van a venir. La obediencia es la característica de un cristiano. Obedecer la palabra. Saúl no obedeció la palabra. Saúl tomó la instrucción de Dios y dijo, esto no me conviene, voy a hacerlo como yo creo que es. Y hermano, dejó vivo al rey Agar. Y entonces, y leamos del versículo 11 en adelante, dice así, del primer libro de Samuel 15, dice, versículo 11, después que le dijo, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Según Saúl, él había cumplido la palabra. Pero veamos qué dice Dios aquí. Por medio del profeta Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Y oiga la respuesta de Saúl, de Amalec los han traído. Los han traído, no yo lo he traído, los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esta es una media obediencia. Él no está asumiendo, dice, yo no los traje, el pueblo los trajo, el pueblo los perdonó. Una persona que no obedece la palabra siempre va a tratar de justificarse. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que lo que pasa que, mire, ¿verdad? ¿Por qué respondiste de esa manera? Es que él me dijo tal cosa.
decimos de esa manera, ¿no es cierto? Siempre estamos justificándolo. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por causa de eso? Llega el consejero y le dice, a ver, vamos a resolver este problema. ¿Y qué dice el hombre? ¿Cuál es el problema, mi hermano? ¿Sabe qué dice él? Ella es el problema, ¿verdad? Es que mire, usted no la conoce. Mira cómo se porta. Y le dice el consejero a la mujer, ¿cuál es el problema? Es que este es el problema. Y no es eso lo que hacemos. Y siendo cristiano, nunca reconocemos nuestra causa, sino que siempre justificamos lo que hacemos. ¿Y esto por qué no ha salido de esta manera? Es que mire, empezamos a poner excusas. Siempre nos estamos justificando. ¿Por qué no hiciste tal cosa? No, es que mire, lo que pasa es que no he tenido tiempo, que siempre estamos dando excusas. Nunca tenemos el corazón de obediencia y por causa de eso, la bendición de Dios se detiene. Porque Dios bendice al que le obedece la palabra. Y esta es la realidad, hermano. Miren lo que le dijo el Señor. El pueblo fue el que hizo esto. Entonces, versículo 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, dilo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, aquí es donde viene, ¿recuerda? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿No te acuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿No te acuerdas dónde estabas antes y lo que Dios ha hecho contigo? ¿No te acuerdas de eso? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Para él había obedecido, para Dios, él no había obedecido. Esta es la realidad, hermano. Tenemos que obedecer la palabra. Si queremos caminar en la bendición, tenemos que obedecerla. No es como yo lo entiendo, es como la palabra dice. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien dijo, oiga, miren lo que dijo él, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Fue el pueblo el que no ha obedecido. Yo sí lo obedecí, dice él. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Se complace más en los holocaustos que en la obediencia? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, oiga la respuesta de este hombre, lo está confrontando la palabra y él todavía sigue. Y dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él está pidiendo perdón del pecado a Samuel, pero él no tiene un arrepentimiento genuino. Y aquí es donde la gran mayoría de cristianos, hermanos, se encuentran. Quieren disfrutar las bendiciones de Dios, quieren vivir una vida victoriosa, quieren vivir una vida plena, pero se justifican. ¿Por qué hiciste esto, hijo? Es que mire, lo que pasa es que todos lo estaban haciendo, ¿no es cierto? A veces los niños se roban algo de la escuela y esto no es tuyo, ¿eh? No, es que ahí estaba tirado. Dice, no estaba tirado. Siempre estamos justificando el pecado, ¿verdad? Así como aquella mujer que está en la caja de un negocio y agarra dinerito por ahí y le dice, oiga, mire, la vimos en la cámara y estaba robando. No, lo que pasa es que fíjese que lo necesitaba para esto y esto, siempre, ¿verdad?
Siempre nos estamos justificando. Y ahí está el fracaso. El fracaso está cuando nosotros no reconocemos el pecado. Y el final de este hombre fue triste. El versículo 35 nos da el final triste de este hombre. Dice el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Este es el versículo más terrible que leo en ese capítulo. Samuel era el hombre de Dios y nunca más volvió a ver a Saúl. Nunca más, hasta que llegó a la muerte, llegó a morir. ¿Cómo murió Saúl? ¿Cómo murió Saúl? ¿Se acuerdan cómo murió? Se suicidó. ¿Pero cómo se suicidó? Pidió a su escudero. No, bueno, eso fue. Su espada y se cargó sobre Su él. espada, se metió su espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra. La palabra que había despreciado, esa misma lo juzgó. Y ahí él murió. Qué cosa más triste. No fue llamado para eso. Él había sido llamado para que fuera un rey. Así como en nuestros casos, fuimos llamados para ser padres de familia, cabezas de hogar, para que guiemos a nuestros hijos en el camino de Dios, para que les enseñemos la verdad, para que les enseñemos las cosas buenas. Pero ¿por qué los hijos se van por el mal? ¿Por qué terminan en la prisión? ¿Por qué terminan ahí en una cuneta? ¿Por qué terminan durmiendo debajo de un puente? ¿Por qué? No fueron disciplinados. Nunca les enseñaron. ¿Sabe que un papá nunca reconoce el cambio, lo que es un castigo y una disciplina? A la mayoría de nosotros viejos ya nos castigaban, ¿se acuerdan? Nos daban con el cinturón, castigado. ¿Qué diferencia hay entre el castigo y la disciplina? Hay una gran diferencia. El castigo es punitivo. El castigo es lo que pone la juez, 3 años de prisión. Ese es un castigo. La disciplina tiene que ver con la corrección hacia el futuro. La disciplina, el fundamento de la disciplina es el amor. Es el amor. Dice Dios que al que ama, disciplina. La disciplina es corrección. Es que los niños, todo lo que van en esas cosas malas, con amor lo vayamos corrigiendo. De esto se trata. Como padres de familia, estamos llamados a guiar a nuestra casa. No a justificarlo. Y este niño, porque, bueno, lo que pasa es que este niño es rebelde, no me hace caso. No es eso que decimos. Yo ya les dije. A veces una mamá dice, bueno, yo ya se lo entregué al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah, si yo te lo entregué a ti. ¿Ah? No se trata de eso. Somos responsables por lo que Dios nos ha llamado. A guiar un rebaño, por ejemplo. A liderar un pueblo. Dios nos ha llamado a eso. Pero la característica tiene que ser disciplinado. Bueno, en un trabajo también, pues. Si usted pone un trabajo, tiene que ser disciplinado por eso. Pero si le dice, ¿y por qué no hiciste esto? A lo que pasa es que, mire, y empezamos a justificarnos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a perder su trabajo. ¿Entiendes? Perdemos nuestros hijos, perdemos nuestro matrimonio, porque no tenemos conciencia de la obediencia. La obediencia, ¿dónde aprendemos a obedecer? En la casa. Los niños tienen que obedecer. Ahí es el gran problema, hermano. Si usted le dice al niño, mire hijo, arregle su cuarto, y él está viendo televisión, y no le hace caso. Hijo, te estoy hablando. ¿No es cierto que así es? Te estoy diciendo que arregle el cuarto. Y le queda viendo. Y no le hace caso. Le voy a decir a tu mamá. Ya viene la mamá. Va, hazle caso a tu papá. Ya le voy a hacer caso. ¿Cuándo arreglo el cuarto? ¿Nunca lo arreglo? ¿Qué hacemos? Entonces te va a caer. Y le empezamos. Te quito el teléfono. Miren los castigos que hacemos hoy. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Nunca entrenamos el corazón a la obediencia. Y estamos creando un camino hacia ello de perder las bendiciones de Dios.
Esto es lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero somos cristianos. Vamos a la iglesia y cantamos, servimos al Señor. Pero vivir la vida cristiana implica obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Reconocer que somos polvo. Y lo que somos por la bendita gracia de Dios. No nos justifiquemos. Si Dios dice que amemos al Señor, tenemos que amarlo. Si Dios dice, no matarás, no codiciarás, todas estas cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, tenemos que obedecer la palabra, ¿verdad? Si Dios nos manda a congregarnos, tenemos que congregarnos. No como alguien dice, no, si yo tengo mi relación con Dios, yo sé cómo tengo. No es a mi manera, es a la manera de Dios como tenemos que hacerlo. Y para eso nos ha dado su sagrada palabra. El versículo más triste de ese capítulo es que Samuel nunca más vio a Saúl. Y Dios se arrepintió de haber puesto. Arrepentirse significa, le dolió, le pesó en el alma haber puesto a Saúl en ese puesto. Porque no obedeció. Hermano, la obediencia es algo que no podemos hacer en nuestra fuerza. Esto es una obra de Dios en nuestra vida. Es obedecerlo. Si Dios nos ha dado una familia, ¿para qué? Para que la cuidemos, no para que abusemos de ella. Para cuidar a estos niños. Y cuando los vemos que van por el mal camino, ¿qué hacemos? Yo ya le dije. No es cierto. Tenemos que instruirlo, aconsejarlo, estorbarlos a los niños. Y si le dijo, no, eso no se hace así. Tenemos que hacerlo de la manera como Dios dice. Y sirvamos a Dios con alegría. Sirvamos a Dios con alegría, con pasión. Seamos buenos cristianos. Demos testimonio, no solo en la iglesia. Tenemos que dar testimonio en cada lugar, hermano. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios nos da una instrucción, ahora, entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. Esto es, como dije, el versículo más triste. La pregunta aquí es, hermano, ¿cómo entendemos el sagrado evangelio con el pecado? ¿Qué es el evangelio? El evangelio de Cristo fue dado a nosotros para que vivamos felices disfrutando el mundo. No, el evangelio de Cristo fue para que vivamos en santidad. Una iglesia tiene que vivir la vida santa y depender de la gracia divina del Espíritu Santo y caminar en la bendición de Dios. Qué cosa más triste, hermano. El versículo 34 anterior dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. La Biblia ya no describe qué pasó después de esto, en el sentido de este pasaje, aunque dice después que Saúl fue desechado y Dios puso a David. Sin embargo, nos deja el pensamiento, ¿cuántos de ustedes piensan cómo fue esa noche para Saúl? ¿Cuántos de ustedes creen que después que vio a aquel profeta anciano caminar y haberse ido, se apartó del hombre de Dios? El hombre de Dios no iba contento. El hombre de Dios, Dios le había dado un hombre de Dios, así como Dios le da un pastor. Viene y como no hizo caso, el hombre de Dios se fue y lo dejó ahí. Y se fue para Ramá. Y Saúl se fue a su casa. Su esposa le dijo, ¿y cómo te fue hoy? Vino a buscarte el profeta Samuel. ¿De qué conversaron? ¿Qué piensa usted que dijo? ¿Por qué te despidieron del trabajo? Bueno, es que el jefe no le caía bien. No es cierto. Que llegabas tarde todos los días. Que te arreglaba las cosas. ¿No es cierto? No hay uno que lo hayan despedido, hermano, que diga, no, yo no tengo la culpa, yo no he cogido nada. Soy desobediente. Sí, le decía, mira, porque, tiene que hacer, y él respondía y hacía cosas malas. Y cuando le dice la esposa, ¿y por qué te despidieron? Es que no le caía bien, porque como soy hispano no le caía bien. ¿No es cierto que así decía? No reconocemos. ¿Cómo se imaginan esa noche en Saúl? ¿Se podía dormir esa noche? No.
apagó la luz en su habitación, ahí en su apartamento, ahí apagó su apartamento, su luz. ¿Se podía dormir? El hombre de Dios se le había ido. Él sabía lo que eso significaba. Dios lo había desechado. Puede imaginarse la vida que tenía. Y su hijo Jonatán le dijo, papá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sentiría? ¿Triste? Triste. Perdió su reino. Perdió lo que Dios le había dado. Todo lo perdió. ¿Cuántas desobediencias hizo? Bueno, esa fue la más fuerte que tuvo. Pero hermano, si este mensaje le sirve a usted, mírase a un espejo. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Señor, tengo un corazón dócil cuando me das una instrucción en la palabra. Estoy meditando las Sagradas Escrituras en mi casa. Estoy enseñándole la palabra a mis hijos. Estoy teniendo tiempo con mi esposa. Compartimos la palabra. Servimos al Señor. Pregúntese, ¿vivimos para el Señor o estamos viviendo una vida cristiana superficial? Y el día que venga el problema, que estamos cansados, el enemigo va a venir y no vamos a saber qué hacer. Imagínense que el hombre de Dios está a su lado, tiene esperanza. ¿Se acuerda de Lot? Mientras caminó con Abraham, Dios lo bendijo. Un día se pelearon los pastores, ¿verdad? Por las ovejitas. Imagínense lo que ocurrió. En vez de resolver el problema, le dijo, mejor me voy por aquel lado y yo me voy por el otro. Se separaron. Y él vio Sodoma, dijo, por aquí me voy, dijo. Y se fue. ¿Y qué terminó? Terminó prisionero, perdió todo lo que tenía y al final perdió hasta su familia. ¿Qué hubiera pasado si Lot hubiera permanecido con Abraham? La bendición de Dios estaba con él. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando Él pone su palabra en nosotros, es porque Él quiere bendecirnos. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice, mis pensamientos son pensamientos de paz para darles un futuro de esperanza. Los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bendición. Pero ¿sabe qué decimos? Por aquí nos entra y por aquí nos sale. Igual que Saúl, yo sé cómo manejar esto. Nadie me tiene que decir nada. ¿No le suena parecido eso? Yo soy el rey de Israel. Sí, yo soy el rey. Hasta canciones han hecho eso, ¿verdad? Yo soy el rey, dice, mire dónde está el rey ahora. El que cantó esa canción. Pero sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey, se llamaba. ¿Y a dónde está ese fulano ahora? Ya murió. Ya se murió, pues. Sigue siendo el rey. Ya está bajo tierra. Le quitaron la corona y le quitaron todo para que no ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que vivir bajo la palabra de Dios. Nadie que ha vivido bajo la palabra de Dios y ha obedecido la palabra de Dios ha tenido una vida sin bendición. Jesús mismo nos enseñó eso. Yo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿Verdad? Es la enseñanza. La vida cristiana, hermano, no se trata de hacer cosas. La vida cristiana es obedecer la santa palabra de Dios, vivirla, amarla, disfrutar la palabra. Pero sobre todo es, Señor, yo lo voy a hacer. No lo entiendo todo, pero lo voy a hacer. Señor, voy a bendecir. Voy a dar lo que tú, de lo que recibí de tu mano, yo lo doy, Señor. Y cuando bendecimos la obra de Dios, cuando caminamos en la bendición de Dios, Dios, hermano, no va a tardar en bendecirnos. ¿Verdad? Compartimos el testimonio de nuestra hermana hoy, ¿verdad? Un momento en el cual, ¿qué va a pasar? Y Dios, en un momento, ni habíamos terminado de orar y ya Dios ya había hecho la respuesta. Pero no tenemos que ser olvidadizos de la bendición de Dios. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Gente que, la gran mayoría de nosotros, no viene de cunas de oro, hermano. Venimos de la necesidad, de hogares humildes. Venimos de vivir en la necesidad, en las limitaciones. Y de ahí, Dios nos ha llevado hasta aquí, por su gracia y su misericordia. Así que seamos agradecidos y no aprendamos
lo que Saúl hizo. No nos justifiquemos, vivamos para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Estoy obedeciéndole a Dios? No lo que yo digo, Señor, ¿qué tú piensas de mí? ¿Estoy delante de ti, Señor, con integridad? ¿Estoy delante de ti como soy o tengo una doble vida? Amén. Oramos en el nombre del Señor. Amante Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es una lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Tu palabra no se equivoca, Señor. Tu palabra nos instruye para que podamos estar en el lugar correcto y recibir todas las bendiciones, el cielo abierto para nosotros, porque tú has derramado tu grande amor a través de Cristo en nosotros. Y si nos has dado a Cristo, nos darás todas las cosas. Ayúdanos a un corazón dócil, a una tierra fértil en nuestro corazón que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no seamos una tierra dura, Señor, una tierra que no da fruto, sino que demos fruto principalmente en nuestro hogar. Señor, la vida es corta en verdad. La vida es como la neblina que hoy es y mañana ya no es. La vida es como la hierba del campo que hoy florece, pero mañana se termina. Tenemos que vivir la vida conforme a tu gracia y divina. Hoy nos hemos levantado porque nos diste aliento de vida. Nos diste aliento de vida. Si vivimos hoy, si nuestro corazón palpita, es porque tú, Señor, lo has permitido. Es por tu gracia. Y no nos diste la vida para venir y que el diablo destruya nuestro corazón, destruya nuestra familia, destruya nuestra salud, destruya nuestra finanza, destruya nuestro matrimonio. No, Señor. Tú has dicho que el que esté cansado y trabajado, que venga a ti, porque tú le harás descansar. Tú eres nuestro reposo y nuestro refugio. La vida cristiana no es una religión, es una manera de vivir y vivir para Dios. Ayúdanos, Señor, a que este corazón rebelde que se ha endurecido sea cambiado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Oramos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.